nadie dentro del Hotel Hawthorne Gran entendía lo que acababa de pasar. Durante casi un siglo, el hotel había sobrevivido guerras, recesiones, escándalos y cambios de dueño. Los empleados llegaban y se iban. Los gerentes se jubilaban. Los huéspedes olvidaban sus nombres casi tan rápido como hacían el checkout. Pero había una mujer que siempre se quedaba. Durante 19 años, Martha Dawson caminó en silencio por los mismos pasillos antes del amanecer, empujando su carrito de limpieza por corredores que la mayoría de los huéspedes jamás notaba. A sus 46 años, con su figura de talla grande, las rodillas adoloridas y una sonrisa amable, Martha se había convertido en parte del edificio, tanto como la escalera de mármol o las lámparas de bronce que colgaban del techo del lobby. Nunca había recibido un premio. Nunca había pedido un ascenso. Ella simplemente hacía su trabajo. Pero todo cambió la primera mañana después de que el inversionista multimillonario Lucas Moretti compró el histórico hotel. Su primera orden ejecutiva dejó helado a todos los jefes de departamento. La primera empleada que será despedida antes del atardecer será Martha Dawson. Sin acusaciones, sin explicación, sin discusión. En minutos, los rumores inundaron cada piso. Recursos Humanos corrió a preparar los papeles de despido. Los gerentes evitaban mirar a Martha a los ojos. Incluso compañeras que habían compartido cientos de descansos para el café con ella actuaban de pronto como si ya no existiera. Algunas la compadecían. Otras asumían que el multimillonario había descubierto algún secreto terrible sobre ella. Solo Lucas permanecía extrañamente calmado. En lugar de reunirse con inversionistas o revisar las suites de lujo, Lucas desapareció en el sótano olvidado del hotel. Ahí, detrás de un muro de ladrillo agrietado, había una vieja caja fuerte de acero sellada desde hacía más de 30 años. Lucas apoyó una mano sobre el metal frío. Su rostro no cambió ni un poco. Entonces dio en voz baja una última instrucción: pase lo que pase, no dejen que Martha salga de este edificio. 12 horas después, esa caja fuerte por fin se abriría, y todos descubrirían que Martha jamás había sido el verdadero objetivo. Ella solo había sido la carnada. La verdadera trampa llevaba décadas esperando bajo el hotel, escondida con paciencia, hasta que alguien estuviera lo bastante desesperado como para creer que sus secretos seguirían enterrados para siempre. El Hotel Hawthorne Gran se alzaba con orgullo en el corazón de Boston, su elegante fachada de piedra mirando hacia calles donde la historia y la vida moderna se entrelazaban todos los días. Los turistas admiraban su arquitectura atemporal. Los ejecutivos elogiaban su servicio impecable. Las revistas de viajes lo llamaban uno de los grandes hoteles de lujo que aún sobrevivían en Nueva Inglaterra. Pocos sabían que, bajo sus pisos de mármol pulido y sus relucientes lámparas de cristal, descansaban casi 100 años de secretos jamás contados. Pero para Martha Dawson, el Hawthorne Gran nunca fue solo un lugar de trabajo. Había sido su segundo hogar durante casi 19 años. Cada día de semana, su alarma sonaba a las 4:30 de la madrugada. Vivía sola en un modesto departamento a 20 minutos de distancia, manejando un viejo sedán azul que tosía cada invierno antes de finalmente arrancar. A las 6 de la mañana ya se estaba cambiando el uniforme de camarera, vestido azul marino, delantal blanco, zapatos cómodos que había mandado a reparar tantas veces que el cuero ya ni siquiera combinaba. Siempre llegaba antes que nadie en su piso. No porque alguien se lo exigiera, sino porque ella creía que los huéspedes merecían despertar creyendo que el lujo simplemente sucedía solo. Toallas frescas, camas perfectamente hechas, espejos pulidos, flores acomodadas a mano. Ninguna huella en las ventanas, ni una mota de polvo bajo los muebles. Su trabajo era invisible cuando se hacía bien, y así era exactamente como a ella le gustaba. A sus 46 años, el cuerpo de Martha cargaba el peso de casi 2 décadas de trabajo físico. Las rodillas le dolían cada noche. La espalda le protestaba cada vez que levantaba los pesados carritos de ropa blanca. Aún así, casi nunca se quejaba. Las camareras más jóvenes se preguntaban cómo podía tener tanta paciencia. Ella saludaba a cada empleado por su nombre. Recordaba los cumpleaños. Sin decir nada, llevaba sopa casera cada vez que alguien se enfermaba. Incluso los huéspedes que jamás aprendieron su nombre solían dejar notas escritas a mano agradeciendo a la maravillosa camarera del cuarto piso. Y sin embargo, esa bondad nunca la había hecho importante. Para la gerencia,
Marta seguía siendo solo otra empleada con un gafete, reemplazable, olvidable. Aquel lunes se sintió distinto desde el momento en que Marta entró al lobby. Camionetas de lujo se alineaban en la entrada. Guardias de seguridad privada custodiaban cada puerta giratoria. Los ejecutivos cruzaban el piso de mármol con rostros nerviosos. Diane Foster, la supervisora de camareras, interceptó a Marta antes de que llegara al elevador de servicio. Marta, susurró Diane, bajando la voz. El nuevo dueño llega esta mañana. Ya lo sabía, respondió Marta con una sonrisa cálida. Otro multimillonario esperando volver todo perfecto. Diane no le devolvió la sonrisa. Este es diferente. Todo el mundo financiero conocía el nombre Lucas Moretti. Había construido su fortuna comprando empresas en quiebra, exponiendo la corrupción escondida bajo reputaciones impecables, y reconstruyendo organizaciones enteras desde cero. Algunos periódicos lo llamaban visionario. Otros lo describían como despiadado. Sus críticos aseguraban que él nunca tomaba decisiones emocionales, solo decisiones rentables. Los rumores lo seguían a donde fuera. Ejecutivos habían perdido sus carreras de la noche a la mañana por subestimarlo. Los investigadores de fraude corporativo admitían en voz baja que Moretti siempre encontraba secretos que ninguna auditoría interna había logrado descubrir. Nadie sabía cómo lo hacía. A las 9 en punto, un convoy de camionetas negras se detuvo frente a la entrada principal del hotel. Todos los jefes de departamento se reunieron en el gran salón de baile. A las camareras se les ordenó seguir trabajando, pero la curiosidad se propagó más rápido que cualquier anuncio oficial. Marta estaba cambiando toallas en la suite 417 cuando notó a varios gerentes cruzando el pasillo a toda prisa. Minutos después, los rumores empezaron a viajar de carrito en carrito. Dicen que ya está despidiendo gente. Ni siquiera ha desempacado. Escuché que el gerente general se veía aterrado. Marta ignoró los chismes. Los hoteles de lujo cambiaban de dueño de vez en cuando. La gente exageraba todo durante las transiciones. Terminó de limpiar la suite, firmó su hoja de inspección y empujó su carrito hacia el elevador de servicio. Poco antes del mediodía, los altavoces del hotel anunciaron una junta de emergencia. Todo el personal ejecutivo desapareció escaleras arriba. El silencio cayó sobre los pasillos de empleados exactamente 23 minutos después. Ese silencio se rompió de golpe. El director de recursos humanos, Kevin Lawson, salió de las oficinas ejecutivas sosteniendo un solo sobresellado. Su rostro había perdido todo el color. Sin hablar con nadie más, caminó directo hacia Diane. Los dos intercambiaron apenas unas frases en susurros. Los ojos de Diane se abrieron con incredulidad. Esto tiene que ser algún error. Kevin negó lentamente con la cabeza. Le pregunté 2 veces y repitió su nombre. Al otro lado del pasillo, Marta levantaba la vista mientras acomodaba sábanas limpias. No tenía idea de que hablaban de ella. Diane respiró hondo antes de caminar hacia ella. Cada paso parecía pesarle más que el anterior. Cuando por fin se detuvo frente a Marta, sus manos temblaban ligeramente. Marta, necesitamos que vengas con nosotros. El pasillo quedó completamente en silencio. Cada empleado cercano dejó de trabajar. Nadie hablaba. Nadie se movía. Marta miró de Diane a Kevin, y luego dejó con calma una toalla doblada sobre su carrito. Si hice algo mal, dijo con suavidad, me gustaría saber qué fue. Kevin tragó saliva. Su voz apenas se alzó por encima de un susurro. No hiciste nada. Entonces, ¿por qué me llaman? Ninguno de los dos respondió. En cambio, Kevin le entregó lentamente el sobresellado. En la parte de enfrente, escritas en letras negras y en negritas, había 6 palabras que drenaron de golpe todo rastro de color del pasillo: aviso de terminación inmediata. En ese preciso instante, varios pisos más abajo, Lucas Moretti estaba solo en el sótano abandonado del Hawthorne Grand. El polvo flotaba entre estrechos haces de luz que cortaban la oscuridad. Su linterna se detuvo sobre una caja fuerte de acero oxidado, escondida detrás de un muro de ladrillo agrietado. Sacudió décadas de polvo de la puerta desgastada. Y entonces, casi para sí mismo, susurró: sigues exactamente donde te dejaron.
Y por primera vez ese día, sonrió. Durante varios largos segundos, Marta simplemente se quedó mirando el sobre en sus manos. Las palabras se volvían borrosas ante sus ojos. Aviso de terminación inmediata. Ella había imaginado muchas formas en las que su carrera en el Hawthorne Grand terminaría algún día: la jubilación, una enfermedad, quizás el cierre del hotel por otra crisis económica. Nunca así. Nunca sin explicación. A su alrededor, el pasillo permanecía en un silencio antinatural. Las camareras que normalmente bromeaban mientras doblaban toallas de pronto encontraban razones para mirar hacia otro lado. Una empleada joven se secó las lágrimas. Otra empujó en silencio su carrito hacia el pasillo contrario, incapaz de seguir mirando. Diane finalmente rompió el silencio. Lo siento tanto, Marta. Intenté preguntar por qué. No quisieron decirme nada. Marta miró el sobre una vez más antes de ofrecer una sonrisa pequeña y cansada. Está bien. Tal vez el nuevo dueño quiere gente más joven. De todos modos, mis rodillas ya no son lo que eran. Su calma solo hizo el momento más doloroso. Había pasado casi la mitad de su vida cuidando un hotel que ahora parecía listo para olvidar que ella siquiera había existido. Kevin la acompañó a una pequeña oficina administrativa junto a recursos humanos. El cuarto era sencillo: paredes grises, una mesa, 3 sillas, y una caja de cartón esperando junto al escritorio para sus pertenencias personales. Kevin deslizó los documentos de terminación sobre la mesa. Habrá una liquidación. La empresa también está dispuesta a darte cartas de recomendación. Marta asintió con cortesía. Lo apreció. No firmó nada. En cambio, preguntó con calma: ¿puedo vaciar mi casillero primero? Kevin dudó. Voy a necesitar autorización. Esa respuesta lo sorprendió hasta él mismo. ¿Por qué una camarera despedida necesitaría permiso solo para vaciar su casillero? Salió a hacer una llamada. Minutos después regresó, luciendo aún más confundido. ¿Dice? Kevin hizo una pausa. Que puedes recoger tus pertenencias. Un alivio breve cruzó el rostro de Marta. Pero entonces Kevin continuó: pero no tienes permitido salir del hotel después. Ella frunció el ceño. ¿Perdón? Esas fueron sus palabras exactas. Puedes empacar tus cosas. Pero debes quedarte dentro del edificio hasta nuevo aviso. Ninguno de los dos entendía qué significaba eso. Marta supuso que había algún malentendido legal. Kevin, en secreto, se preguntaba si el multimillonario temía que ella robara algo antes de irse. Ninguna de las dos explicaciones sonaba convincente. Mientras Marta caminaba hacia los casilleros de empleados, los recuerdos surgían uno tras otro. 19 años. Casi cada rincón del Hawthorne Grand guardaba un pedazo de su vida. Recordó su primera entrevista, cargando una bolsa de segunda mano y usando zapatos prestados de su hermana. Recordó conocer a Eleanor Price, la veterana ama de llaves ejecutiva que había entrenado a generaciones de empleados. La señora Price creía que todo hotel de lujo tenía dos caras: la que admiraban los huéspedes, y la que solo los empleados llegaban a ver. Escucha con atención, le había susurrado Eleanor una vez, mientras le mostraba los corredores del sótano. Este edificio recuerda todo. En ese momento, Marta se había reído. Pensó que la mujer mayor simplemente estaba siendo poética. Pero Eleanor se detuvo. No, hablo en serio. Hay cuartos a los que ni siquiera los gerentes entran ya. Hay expedientes que nadie pregunta. Y hay puertas que jamás deberían abrirse, a menos que el hotel mismo las pida. Marta nunca olvidó esas palabras tan extrañas. Años después, tras jubilarse Eleanor, la anciana falleció en silencio en un asilo. Casi ningún empleado la recordaba. Marta fue sola al funeral. A lo largo de los años, hubo otros momentos extraños. Los trabajadores de mantenimiento a veces mencionaban corredores sellados bajo el ala más vieja del hotel. Los electricistas se quejaban de cables de energía que llevaban a cuartos que oficialmente ya no existían. Un guardia de seguridad aseguraba que unos planos antiguos mostraban un archivo entero bajo el sótano. Cada vez que alguien le preguntaba a la gerencia, la respuesta era siempre la misma: viejos rumores, nada más. Con el tiempo, todos dejaron de preguntar.
Todos, menos Marta. No porque quisiera descubrir secretos, sino porque el personal de limpieza a menudo notaba cosas que los demás ignoraban. Una noche de invierno, casi 18 años atrás, Marta había tomado por accidente el pasillo de servicio equivocado mientras entregaba ropa blanca extra. Recordaba haber escuchado voces alzadas detrás de una pesada puerta de acero. Dos hombres discutían. Una voz pertenecía al antiguo gerente general del hotel. La otra, jamás la había reconocido. Ella no puede saber lo que hay adentro. Si esos registros sobreviven, estamos acabados. Alguien golpeó metal contra metal. Otra persona maldijo, y luego, silencio total. Antes de que Marta pudiera irse, la puerta se abrió de golpe. El gerente general salió al pasillo. Su rostro, normalmente amable, se había vuelto aterradoramente frío. ¿Qué haces aquí? Yo tomé el pasillo equivocado. Él la miró fijamente durante varios segundos antes de forzar una sonrisa. Tú nunca viniste por este pasillo. ¿Entendido? Ella asintió de inmediato. La semana siguiente, todo el corredor quedó cerrado con llave para siempre. Meses después, ese gerente general aceptó un retiro inesperado y desapareció de Boston por completo. Marta casi nunca pensaba en ese recuerdo, hasta hoy. Al abrir su casillero, una vieja fotografía se deslizó desde el interior de la puerta. Mostraba al equipo de camareras en su primera Navidad en el hotel. Ahí estaba Eleanor Price, de pie orgullosa en el centro. Todos sonreían hacia la cámara. Todos, menos Eleanor. Ella miraba hacia algún punto detrás del fotógrafo. Hacia la entrada del sótano. En el reverso de la fotografía desgastada, escritas con la cuidadosa letra de Eleanor, había 6 palabras que Marta jamás había notado antes. Cuando se abra la caja fuerte, di la verdad. El corazón de Marta se detuvo. Estaba absolutamente segura de que esas palabras nunca habían estado ahí antes. En ese mismo instante, muy debajo del hotel, Lucas Moretti recibía un antiguo plano arquitectónico de manos de un investigador privado. Sin decir palabra, desdobló el papel quebradizo sobre una mesa de trabajo cubierta de polvo. Décadas atrás, alguien había dibujado un solo círculo rojo. Rodeaba un único lugar, la caja fuerte olvidada. Junto a él, alguien había escrito una frase en tinta roja: solo la testigo sigue con vida. Lucas cerró los ojos lentamente. Luego susurró: entonces, sí era Marta. Lucas permaneció en absoluto silencio mientras el plano yacía sobre la vieja mesa de trabajo bajo el Hawthorne Gran. El papel estaba frágil por los años. Varias esquinas ya se habían desmoronado. Y aún así, un detalle era imposible de ignorar. Alguien había dibujado con cuidado un círculo rojo alrededor de la caja fuerte olvidada. Debajo, en tinta ya desvanecida, 6 palabras heladoras: solo la testigo sigue con vida. Lucas dobló el plano sin decir nada más. Se giró hacia el jefe de su equipo de investigación privada. Cierren cada archivo. Ningún documento sale de este hotel. Ningún empleado se va sin mi autorización. En minutos, los protocolos de seguridad cambiaron en todo el edificio. Cada bodega quedó sellada. Al departamento de contabilidad se le ordenó suspender la destrucción de registros antiguos. El área de sistemas desconectó varios servidores de archivo de Internet. El personal ejecutivo jamás había visto algo así. El gerente general, Richard Collins, observaba la actividad repentina desde la ventana de su oficina con creciente inquietud. Llevaba 12 años dirigiendo el Hawthorne Gran, tiempo suficiente para saber qué preguntas jamás debían hacerse. Cuando su asistente le informó que Moretti quería todos los registros de mantenimiento de los últimos 35 años, el rostro de Richard se tensó. Dile que varios archivos se perdieron durante las remodelaciones. Los originales ya no existen. La asistente dudó. ¿Y si insiste? Richard respondió sin levantar la vista. Entonces seguimos buscando. Pero nunca los encontramos. Mientras tanto, Marta permanecía en el salón de empleados, técnicamente despedida, pero extrañamente sin permiso para irse. Aún llevaba puesto el uniforme de camarera. Su sobre de despido descansaba sin abrir junto a una taza de café intacta. Varias compañeras se reunieron alrededor de ella en silencio. No lo entiendo.
Nunca tuviste una sola queja. Deben haber confundido tu expediente. Marta forzó una sonrisa tranquilizadora. Seguro que en algún momento me explican. Ya no creía sus propias palabras. Sus pensamientos seguían fijos en la frase escondida detrás de la vieja fotografía de Eleanor Price. Cuando se abra la caja fuerte, di la verdad, ¿qué verdad? ¿Sobre quién? ¿Y por qué Eleanor había esperado hasta ahora para revelarla? Del otro lado del hotel, Lucas pidió acceso a todos los archivos de videovigilancia jamás guardados en el edificio. El director de seguridad se veía apenado. Me temo que eso no será posible. ¿Por qué? Nuestras grabaciones digitales solo llegan hasta hace unos 10 años. Y antes de eso, la mayoría de las cintas se destruyeron. Lucas se recostó lentamente. ¿Se destruyeron o se las llevaron? El director de seguridad tragó saliva. Honestamente, no lo sé. Lucas estudió el rostro del hombre durante varios segundos. Miedo, no engaño. Alguien más se había encargado de esto años atrás. En otras partes del hotel, empezaron a suceder eventos extraños casi al mismo tiempo. Un empleado de mantenimiento reportó que un estante entero de planos de ingeniería había desaparecido de la noche a la mañana. Contabilidad descubrió que faltaban registros financieros de un periodo de 7 años. El departamento legal encontró carpetas vacías donde deberían haber estado los acuerdos de propiedad del hotel. Cada desaparición, vista por separado, podía pasar como un simple error de archivo. Juntas, formaban un patrón. Alguien llevaba años borrando la historia. Lucas reunió a todos los jefes de departamento en la sala de conferencias ejecutiva. Sin presentaciones, sin discursos. Simplemente colocó 6 carpetas de archivo vacías sobre la mesa de roble pulido. ¿Quién sacó estos archivos? Silencio. Nadie respondió. Varios ejecutivos intercambiaron miradas nerviosas. Finalmente, Richard Collins habló. Este hotel ha cambiado de dueño varias veces. Los registros desaparecen. ¿Pasa? Lucas lo miró directo a los ojos. No así. Abrió otra carpeta. Adentro había una lista de documentos faltantes, bitácoras de mantenimiento, reclamos de seguros, revisiones arquitectónicas, reportes de incidentes de empleados. Cada archivo perdido apuntaba hacia el mismo periodo, 18 años atrás. Exactamente el año en que Marta recordaba haber escuchado voces detrás de la puerta de acero sellada. Lucas cerró la carpeta con calma. Alguien ha pasado casi 2 décadas borrando una sola historia. Y pienso averiguar por qué. La junta terminó sin una palabra más. Richard salió primero, pero en lugar de regresar a su oficina, caminó a paso rápido hacia la escalera de servicio más antigua. Revisó 2 veces que nadie lo siguiera, y luego desapareció en un corredor de mantenimiento olvidado. Una pequeña linterna iluminó capas de polvo que nadie había tocado en años. Al final del pasillo había un cuarto eléctrico abandonado. Richard entró, cerró la puerta, y se arrodilló junto a un viejo gabinete metálico. Sus manos temblorosas buscaron bajo el estante inferior durante varios segundos. Nada. Entonces sus dedos encontraron exactamente lo que temía: el escondite estaba vacío. Fuera lo que fuera que había ocultado ahí, alguien ya se lo había llevado. La respiración de Richard se volvió superficial. Se susurró a sí mismo: no puede haber desaparecido. En ese preciso momento, en otro nivel del hotel, Marta finalmente decidió vaciar el último compartimento de su casillero. Metió la mano hasta el fondo. Sus dedos tocaron metal frío. Confundida, sacó un pequeño objeto envuelto en una tela de lino vieja. La tela se deshizo casi al instante. En su palma quedó una antigua llave de bronce como ninguna que hubiera visto jamás. En el mango llevaba grabadas las iniciales HG, 1929. Junto a la llave había una nota doblada, escrita con la letra inconfundible de Eleanor Price. Contenía una sola frase: si algún día vienen por la caja fuerte, no confíes en ningún gerente. Antes de que Marta pudiera volver a leerla, unos pasos resonaron detrás de ella. Se dio la vuelta. Richard Collins estaba parado en la puerta del vestidor. Su rostro se había puesto completamente pálido. Sus ojos no estaban fijos en Marta,
sino en la llave de bronce que ella sostenía en la mano. Por primera vez en todo el día, el gerente general, siempre tan calmado y compuesto, se veía genuinamente aterrado. Richard Collins no podía apartar la vista de la llave de bronce. Por un breve momento, la máscara ejecutiva pulida que había llevado durante años desapareció por completo. Sus labios temblaban. ¿De dónde sacaste eso? Marta, por instinto, cerró la mano alrededor de la llave. Estaba dentro de mi casillero. Richard dio un paso al frente de inmediato. Dámela. Su voz sonó más filosa de lo que ninguno de los dos esperaba. Marta retrocedió un paso con cautela. No creo que te pertenezca a ti. Durante varios segundos, ninguno de los dos se movió. Entonces otra voz resonó por el pasillo. Pertenece exactamente al lugar donde ha estado durante 30 años. Lucas Moretti entró caminando despacio al vestidor. Dos miembros de su equipo de seguridad se quedaron afuera, en la puerta. Richard se dio la vuelta, forzando una sonrisa. Solo estaba ayudando a la señora Dawson. Lucas miró primero a Richard, luego a Marta, luego a la llave. No. Estabas tratando de recuperarla. El cuarto quedó en silencio. Lucas extendió la mano hacia Marta. ¿Puedo? Ella dudó apenas un segundo antes de colocar la pesada llave de bronce en la palma de Lucas. Encajaba perfectamente con el plano antiguo que había estudiado toda la tarde. Las iniciales coincidían. La fecha de fabricación coincidía. Incluso los dientes cortados a mano coincidían con los planos originales del ingeniero. Después de años de búsqueda, la última pieza por fin había aparecido. Lucas miró directamente a Marta. Has estado protegiendo algo toda tu carrera. Ella frunció el ceño. Ni siquiera sabía que esto existía. Lo sé. Por eso mismo sobrevivió. Media hora después, el sótano estaba lleno de gente, abogados del hotel, investigadores corporativos, contadores forenses, personal de seguridad. Todas las entradas habían sido selladas. Todos los celulares fueron entregados temporalmente. Nadie entraba. Nadie salía. La olvidada caja fuerte de acero se alzaba bajo potentes luces de construcción. Su gruesa puerta estaba cubierta de décadas de óxido. Lucas insertó la llave de bronce con cuidado. Nada pasó. La giró de nuevo. Un fuerte clic metálico resonó por el sótano. Varios investigadores intercambiaron miradas nerviosas. Un técnico giró lentamente la enorme rueda de la cerradura. Al principio, se negó a moverse. Luego, con un chirrido que resonó por los corredores subterráneos, el mecanismo finalmente cedió. La pesada puerta se abrió despacio. El polvo flotó en el aire. Todos se inclinaron hacia adelante por instinto. Algunos esperaban fajos de dinero. Otros esperaban oro. Un ejecutivo susurró, aquí debe ser donde escondieron el dinero. Estaba equivocado. Dentro de la caja fuerte no había un solo dólar. En cambio, había decenas de cajas de documentos perfectamente ordenadas, libros contables encuadernados en piel, escrituras de propiedad originales, libros de nómina, planos de ingeniería, reportes de incidentes de empleados, 3 sobres de evidencia sellados, y una pequeña grabadora de casetes reposando justo en el centro. Lucas sonrió. Lo conservaron todo. El investigador principal sacó con cuidado la primera caja. La etiqueta decía Incidentes internos confidenciales. La segunda llevaba otro título, Reclamos de empleados sin reportar. La tercera, Fideicomiso de propiedad de la fundación. Richard Collins cerró los ojos en silencio. Su peor temor se había vuelto realidad. Nada se había destruido. Alguien, en cambio, había escondido la verdad. Durante casi 2 horas, los investigadores fotografiaron cada página antes de tocar nada. Los documentos más antiguos databan de 1929. Otros abarcaban décadas de operación del hotel. Los patrones surgieron de inmediato: gastos de mantenimiento falsificados, liquidaciones de seguros desaparecidas, expedientes enteros de empleados reescritos. Algunos nombres aparecían 2 veces. Otros habían desaparecido por completo. Lucas notó algo aún más extraño.
Un expediente de empleado aparecía en casi cada década. No porque fuera la misma persona trabajando ahí, sino porque generaciones enteras de una misma familia lo habían hecho. El apellido le resultaba familiar, Dawson. Camareras, lavanderas, asistentes de mantenimiento, botones. Durante casi 80 años, alguien de la familia de Marta había trabajado en silencio dentro del Hawthorne Gran. Lucas volteó despacio hacia Marta. «¿Pensabas que tu familia simplemente había encontrado trabajo estable aquí?» Ella asintió. «Mi abuela trabajó aquí. Mi madre también. Siempre nos dijeron que los dueños eran generosos». Lucas abrió otro libro contable. «No. Te mantenían cerca a ti y a los tuyos como testigos». Marta lo miró con incredulidad. «¿Testigos?» Él pasó otra página. Nunca hubo solo una. Finalmente, Lucas tomó la pequeña grabadora de casetes. El tiempo había amarillado su carcasa de plástico. Una etiqueta escrita a mano cubría un costado, entrevista. 14 de octubre de 1996. Las baterías llevaban mucho tiempo muertas, pero por suerte, los investigadores ya habían preparado equipo de restauración. La cinta se transfirió a un reproductor digital. Todos se reunieron alrededor. El cuarto quedó completamente en silencio. Un estallido de estática llenó las bocinas. Luego, emergió la voz asustada de una mujer. Si alguien alguna vez escucha esto, significa que no lograron destruirlo todo. Otra voz interrumpió. Un hombre, calmado, profesional. Por favor, díganos su nombre. Mi nombre es Eleanor Price. Marta jadeó. Su antigua supervisora. La mujer que la había entrenado. La grabación continuó. Llevo 32 años trabajando aquí. He visto demasiado. No sé cuánto tiempo me queda. Hubo un accidente. No, lo llamaron accidente. No lo fue. Varios se miraron confundidos. Lucas no apartó la vista de la bocina ni un instante. Eleanor continuó. Un joven ingeniero de mantenimiento descubrió registros financieros que probaban que varios miembros de la junta directiva habían transferido en secreto los activos de propiedad del hotel a compañías privadas. Él pensaba reportarlo todo. Desapareció 2 días después. Otra pausa. El sonido de Eleanor llorando en voz baja. Dijeron que había renunciado. Pero yo vi cómo cargaban su caja de herramientas hacia el sótano, después de la medianoche. Jamás lo volví a ver. El cuarto se sintió más frío. Nadie hablaba. Entonces llegó la frase que dejó a Lucas completamente helado. Hubo solo otra persona que, sin saberlo, fue testigo de lo que pasó. Yo me aseguré de que ella nunca entendiera lo que había visto. Era demasiado buena, demasiado inocente. Si creían que ella recordaba algo, también la matarían a ella. Lucas se giró lentamente hacia Marta. Por eso te protegía, susurró Marta. Yo no recuerdo nada de esto, respondió Lucas en voz baja. No debías recordarlo. Justo entonces, uno de los investigadores forenses entró corriendo al sótano, sosteniendo un sobre de evidencia recién abierto. Su rostro se había puesto completamente blanco. Señor Moretti, tiene que ver esto. Dentro del sobre había una fotografía desgastada en blanco y negro. Junto a Eleanor Price aparecía un joven ingeniero de mantenimiento, sonriendo con orgullo a la cámara. En el reverso, alguien había escrito su nombre, Daniel Moretti. Lucas se quedó mirando la fotografía sin parpadear. Su voz apenas era audible. Mi padre. La fotografía permaneció en las manos de Lucas Moretti durante lo que pareció una eternidad. Nadie se atrevió a interrumpirlo. El joven sonriente en la imagen desgastada no aparentaba más de 30 años. Tenía las mangas enrolladas hasta los codos. Un lápiz descansaba detrás de una oreja. Se veía menos como un empresario y más como un ingeniero que en verdad amaba resolver problemas. En el reverso de la fotografía, la letra pertenecía sin duda a Eleanor Price, Daniel Moretti, ingeniero jefe de mantenimiento, octubre de 1996. Marta miró de la fotografía a Lucas. Ese era tu padre. Lucas asintió despacio. Nunca abandonó a mi familia.
Nunca desapareció. Lo asesinaron. El silencio recorrió el sótano entero. Hasta Richard Collins bajó la cabeza. Lucas colocó con cuidado la fotografía sobre la mesa. Cuando tenía 12 años, mi madre me dijo que mi padre nos había abandonado. Ella lo creía, porque eso fue lo que todos le dijeron. Que supuestamente había robado bienes de la empresa y había huido de la ciudad. Lucas miró hacia la caja fuerte abierta. Durante años creí la misma mentira. Hasta que un día encontré una carta escondida en el ático de mi abuela. Los investigadores escuchaban sin decir nada. La carta era de Eleanor Price. Ella escribió que mi padre había descubierto algo dentro de este hotel. Estaba tratando de proteger a personas que ni siquiera sabían que sus vidas corrían peligro. Lucas hizo una pausa. Pero antes de que ella pudiera enviar la evidencia, desapareció. Marta frunció el ceño. Yo pensaba que Eleanor había muerto en paz. Todos lo pensaban. Lucas deslizó otro documento sobre la mesa. Un acta de defunción. Luego otro, un registro de ingreso hospitalario. Luego un tercero, una corrección forense emitida 6 meses después. Todos falsificados. El investigador principal se ajustó los lentes. Eleanor jamás murió en ese asilo. Lucas negó lentamente con la cabeza. No. Murió 2 días después de entregar esta grabación a un investigador federal. La investigación se cerró en silencio. La evidencia desapareció. Y la historia se repitió. Lucas se volteó hacia Richard Collins. Llevas 12 años trabajando aquí. Richard respondió con cuidado. Sí. No fuiste parte de la conspiración original. No. Pero la descubriste. Richard guardó silencio. Encontraste registros faltantes. Encontraste cuentas ocultas. Sabías que ex ejecutivos habían robado millones de los fondos de pensión de los empleados. También sabías que al menos un asesinato había sido encubierto. Richard seguía sin decir nada. Lucas se acercó más. Tenías 2 opciones, exponer la verdad, o proteger a quienes te habían ascendido. Richard por fin habló. Yo nunca lastimé a nadie. No, respondió Lucas con calma. Simplemente protegiste a los que sí lo hicieron. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier acusación. Los hombros de Richard se derrumbaron. Me convencí de que ya era demasiado tarde. Lucas lo miró directo a los ojos. La justicia no caduca. Los investigadores siguieron abriendo las cajas de evidencia restantes. Una carpeta contenía acuerdos secretos de propiedad que transferían los activos del hotel a compañías fantasma. Otra listaba dinero de pensiones desviado a través de contratos de consultoría. Otra documentaba pagos ilegales para silenciar a empleados heridos. Los nombres se repetían: ex ejecutivos, miembros de junta, despachos de abogados, asesores financieros. Varios eran ahora figuras públicas respetadas. Otros se habían vuelto políticos. Uno incluso había formado parte de una fundación benéfica elogiada en todo Boston. Lucas observaba cada descubrimiento en silencio. Había pasado casi 14 años reuniendo fragmentos, investigadores privados, contadores retirados, ex empleados, periodistas. Cada pista terminaba en el Hawthorne Grand. Cada rastro desaparecía bajo este edificio. Solo hasta ahora la imagen final se aclaraba por completo. La caja fuerte nunca había escondido dinero. Había protegido la verdad hasta que alguien confiable pudiera descubrirla. Un contador forense de pronto llamó la atención de todos. Señor Moretti, debería ver esto. Dentro del último libro contable había un registro de pagos a empleados. Cada mes, una cuenta misteriosa seguía enviando pequeños bonos a una sola familia, la familia Dawson. No miles, no fortunas, solo el dinero justo para asegurar que cada generación siguiera empleada en el hotel. Marta se quedó mirando los números. Mi abuela, mi madre, siempre dijeron que el hotel nos cuidaba. Lucas cerró el libro con suavidad. No era generosidad. Era vigilancia. Querían tener cerca a tu familia. Creían que alguna de ustedes podría, algún día, recordar lo que pasó. Marta sintió que las rodillas le fallaban.
Toda mi vida, nos estuvieron vigilando. Lucas asintió. No porque fueran culpables. Porque eran peligrosas. Eras la última testigo viva que no podían borrar por completo. En ese momento, uno de los investigadores entró cargando un sobresellado, recuperado del fondo de la caja fuerte. A diferencia de los demás, este llevaba escrito el apellido de Lucas en el frente. Sin fecha, sin dirección, solo 2 palabras, para Daniel. Lucas lo abrió con cuidado. Adentro había una carta escrita a mano. El papel se había amarillado con los años. La firma al final pertenecía a Eleanor Price. Lucas comenzó a leer en silencio. A la mitad, su respiración se detuvo. Marta notó que se le llenaban los ojos de lágrimas por primera vez. ¿Qué pasa? Lucas levantó la vista. Mi padre lo sabía. Sabía que venían por él. Él mismo escondió la evidencia. Le pidió a Eleanor que sellara la caja fuerte. Lucas giró la última página hacia todos los presentes. Escrito con la propia letra de Daniel Moretti, decía: si mi hijo alguna vez encuentra este lugar, dile que no busque venganza. La voz de Lucas tembló. Escribió: busquen a la mujer inocente. Ella lleva el futuro. Marta se cubrió la boca. No entiendo. Lucas sonrió con tristeza. Mi padre no estaba tratando de salvarse a sí mismo. Estaba tratando de salvarte a ti. Justo entonces sonó el teléfono del investigador principal. Contestó, escuchó, y luego miró lentamente hacia Lucas. La policía de Boston ya empezó a hacer arrestos. 3 ex ejecutivos fueron detenidos en los últimos 10 minutos. Un cuarto fue interceptado tratando de abordar un jet privado. El fiscal federal quiere que se le entregue cada documento de inmediato. Lucas asintió en silencio. Después de casi 30 años, el imperio de mentiras por fin empezaba a derrumbarse. Aún así, quedaba una pregunta sin responder. Marta miró a Lucas. Si ya sabías que era inocente, ¿por qué ordenaste que me despidieran? Lucas la miró a los ojos. Su respuesta llegó suave. Porque sabía que los culpables entrarían en pánico. Y la gente asustada siempre revela los secretos que ha pasado años escondiendo. Miró hacia Richard Collins. En el momento en que se anunció tu despido, alguien empezó a destruir evidencia. Alguien registró tu casillero. Alguien trató de recuperar la llave sin darse cuenta de que, al hacerlo, se estaba exponiendo a sí mismo. Marta por fin lo comprendió. Nunca había sido el objetivo. Había sido el lugar más seguro para esconder la verdad. Y Lucas lo había sabido desde el principio. 3 semanas después, el Hotel Hawthorne Grand reabrió sus puertas. Desde afuera, casi nada había cambiado. Los mismos muros históricos de piedra recibían a los huéspedes que llegaban. Las mismas puertas giratorias de bronce reflejaban el sol de la mañana. Las mismas lámparas de cristal brillaban sobre el lobby de mármol. Pero para quienes trabajaban ahí, todo era distinto. Casi la mitad de las oficinas ejecutivas estaban vacías. Varios exmiembros de la Junta enfrentaban cargos criminales. Ya había demandas civiles en marcha. Empleados jubilados que habían aceptado despidos injustos décadas atrás de pronto recibían llamadas inesperadas de abogados. La investigación se había extendido mucho más allá de un solo hotel, bancos, despachos de abogados, empresas de inversión. Incluso funcionarios de la ciudad se veían respondiendo preguntas incómodas. Una conspiración que había sobrevivido casi 30 años había empezado a derrumbarse, porque una caja fuerte olvidada finalmente se había abierto. Marta regresó al Hawthorne Grand un tranquilo lunes por la mañana. No porque tuviera que hacerlo, sino porque Lucas la había invitado personalmente. Esperaba otra entrevista, tal vez una liquidación, quizás una disculpa. En cambio, encontró a todo el personal reunido dentro del gran salón de baile. Camareras junto a gerentes. Botones junto a contadores. Cocineros, ingenieros, recepcionistas y guardias de seguridad llenaban el salón. No sonaba música. Solo silencio. Lucas subió al escenario. No lo rodeaban abogados. No leía de notas preparadas. Simplemente miró hacia la audiencia antes de hablar.
Hace 3 semanas, muchos de ustedes vieron a una mujer perder su trabajo. Varios empleados bajaron la cabeza. Yo ordené ese despido. Sabía exactamente lo cruel que se veía. Marta se quedó paralizada cerca de la entrada del salón. Lucas continuó: les debo a todos ustedes una explicación. Una gran pantalla detrás de él se iluminó. Una por una, aparecieron fotografías: Daniel Moretti, Eleanor Price, antiguos trabajadores de mantenimiento, camareras, lavanderas, empleados cuyos nombres la historia casi había borrado. Lucas habló despacio. Los hoteles de lujo suelen medirse por su arquitectura. Yo no estoy de acuerdo. Un edificio solo es tan honorable como la gente que la historia se niega a recordar. Se giró hacia Marta. Durante 19 años, esta mujer creyó que solo limpiaba cuartos. En realidad, protegió la verdad. No a propósito. No a sabiendas. Simplemente, siendo el tipo de persona que la corrupción jamás pudo alcanzar. El salón quedó en absoluto silencio. Lucas bajó del escenario y se detuvo apenas a unos pasos de Marta. Le entregó la vieja llave de bronce. Le pertenece a tu familia. Ella la miró, confundida. No entiendo. Mi padre confiaba en Eleanor. Eleanor confiaba en tu abuela. Tu abuela confiaba en tu madre. Y sin saber por qué, fueron pasando esperanza de una generación a la siguiente. Marta bajó la vista hacia el metal desgastado. Por primera vez comprendió que aquella llave nunca había abierto solo una caja fuerte. Había abierto la verdad. Lucas metió la mano en su saco y sacó un último sobre. Esto no es un paquete de liquidación. Adentro había un contrato de trabajo formal. Marta sonrió con suavidad. Te lo agradezco, pero no creo que puedas seguir limpiando cuartos mucho más tiempo. Lucas sonrió. No te estoy ofreciendo tu antiguo puesto. Le entregó el documento. En la parte superior decía: Directora de Patrimonio y Bienestar de Empleados. Ella lo miró completamente sin palabras. Lucas explicó: por demasiado tiempo, este hotel recordó a los inversionistas. Recordó a las celebridades. Recordó las ganancias. Olvidó a la gente que lo construyó. Pienso cambiar eso. El nuevo puesto tenía una sola responsabilidad: localizar a cada empleado olvidado. Restaurar las pensiones perdidas, honrar a las familias cuya lealtad había sido explotada. Preservar la verdadera historia del Hawthorne Gran. Nadie entiende esa responsabilidad mejor que tú. Las lágrimas llenaron lentamente los ojos de Marta. No por el título. No por el salario. Sino porque, después de casi 20 años sintiéndose invisible, alguien por fin la había visto. Meses después, se llevó a cabo una ceremonia sencilla en el lobby del hotel. Los huéspedes se reunieron alrededor de un muro conmemorativo de bronce recién instalado. Cientos de nombres estaban grabados en el metal pulido: camareras, trabajadores de mantenimiento, lavanderas, personal de cocina, botones. Personas que habían dedicado su vida al hotel sin aparecer jamás en un folleto o un anuncio publicitario. Cerca del centro del memorial descansaban 2 nombres: Daniel Moretti, Eleanor Price. Debajo de ellos aparecía una inscripción sencilla: la verdad sobrevive porque la gente sencilla elige no abandonarla. Lucas permaneció en silencio frente al memorial. Marta se le acercó. Ninguno de los dos habló durante varios instantes. Finalmente, Marta hizo la pregunta que había guardado en su corazón desde el día en que se conocieron. ¿De verdad sabías desde el principio que yo era inocente? Lucas sonrió apenas. No. Sabía algo mucho más importante. Ella lo miró. Mi padre siempre escribió diarios detallados. Cuando finalmente encontré el último, había una sola frase sobre la testigo. Lucas metió la mano en el bolsillo y desdobló con cuidado un frágil pedazo de papel que había cargado durante años. Se lo entregó a Marta. La letra pertenecía a Daniel. Decía: si alguna vez buscas la verdad, no empieces por los poderosos. Empieza por la persona más amable del edificio. Los culpables siempre se fijan en el poder. Solo los inocentes se fijan en las personas. Marta leyó las palabras 2 veces, y luego cerró los ojos en silencio.
Durante casi 2 décadas había creído que su mayor logro era dejar los cuartos del hotel impecables antes de que llegaran los desconocidos. Por fin comprendió que la bondad deja huellas que ninguna conspiración puede borrar. Lucas dobló la nota de nuevo. Mi padre no estaba tratando de enseñarme a exponer criminales. Me estaba enseñando a reconocer a la gente honesta. Afuera del hotel, los huéspedes seguían llegando. Las maletas rodaban sobre el mármol pulido. Los botones recibían a los visitantes con sonrisas practicadas. La vida seguía su curso. Casi nadie que cruzara esas puertas giratorias sabría jamás que una camarera de edad madura había cambiado en silencio el destino de toda una institución. Y a Marta le gustaba así. Porque la verdadera dignidad nunca vino de la fama. Vino de saber que, cuando por fin la historia pudo hablar, había dicho su nombre junto a la verdad.